Hola, queridas amigas y amigos, sean bienvenidos a una reflexión del Evangelio según el Espiritismo que hacemos todos los días viernes. El tema de hoy, la ofrenda de la viuda, es justamente la continuación del tema que vimos, que reflexionamos la semana pasada. Y vamos a, vamos a comenzar. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas y observaba cómo el pueblo echaba allí su dinero, cuando notó que muchas personas acaudaladas lo depositaban en abundancia. En eso llegó también una viuda pobre que echó apenas 2 pequeñas monedas, que valían 10 centavos cada una. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron lo que les sobra, más ella dio de todo lo que le es necesario. Incluso dio lo que no tenía, todo lo que le quedaba para vivir. Y esta finalización de esta parte que está en Lucas 21:1, como lo menciona aquí el Evangelio según el Espiritismo, es muy interesante la forma como enfoca, ¿sí? Esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron lo que les sobra, mientras que ella dio de lo que le es necesario. No habla solamente del desprendimiento material para entregar, incluso va un poco más de la abnegación. Es un estado de conciencia. La entrega que realiza la viuda, aquella donación que realiza la viuda, es algo que viene de sí mismo. Y este es el primer paso para comprender la abundancia en nuestros corazones y para comprender cómo nosotros podemos decolar en nuestra vida. El mirarlo así nos hace pensar una cosa. ¿Qué tan importante es realizar algo que sea enorme, majestuoso, con una gran envergadura? Eso no es muy importante para la espiritualidad. Eso no está muy considerado para la divinidad, pero sí es importante lo que nosotros podemos realizar, el esfuerzo legítimo que nosotros podemos ofrecer. No importa que sea grande o poquito. No importa lo que en realidad la persona esté eh, preparada para hacer, siempre y cuando lo haga. El presentar aquella dificultad, aquel esfuerzo para realizar algo, mismo que no esté perfeccionado aquello que quiere realizar, es algo considerado de parte de la divinidad como algo que es importante. Es verdaderamente el donativo, porque en ese momento yo estoy aprendiendo, yo estoy saliendo de todo mi ego para ofrecer una cosa que es pura, algo que en realidad va a tener una relevancia para la vida de la otra persona y también para mi propia existencia. Por esa razón, existen dos momentos que nosotros podemos vivir. Podemos dar de lo que ya sabemos, ¿sí? De lo que ya hemos hecho, ya tenemos experiencia, que está bien, que está muy, muy bien. Eh, dar de lo que no nos cuesta ningún trabajo hacerlo, que está bien. O podemos esforzarnos más un poco para desarrollar nuevas destrezas,
y así comenzar a proyectar nuestra vida espiritual y ayudar también a levantar la vida espiritual de los demás. Los espíritus continúan esclareciendo y en el ítem 6 dice, muchos se lamentan de que no pueden hacer todo el bien que quisieran, porque carecen de recursos suficientes. Y si desean poseer riquezas, alegan que es para hacer un buen uso de ellas. Y esto es bastante usual y lo he comentado con algunas amistades. Y hay muchas personas que dicen, más yo soy tan simple, tan sencillo, ¿qué puedo hacer por los otros? O si yo me gano la lotería, entonces yo haría cosas increíbles. Esa visión de futuro es justamente dar de lo que me sobra, ¿no? Esa visión de futuro de que, si es que yo aprendo eso, entonces lo voy a revertir. Si yo me gano esto, entonces yo lo voy a revertir para hacer el bien. Significa, déjeme salir a mí, completamente fuera de los problemas, que yo no tenga ningún problema para encargarme un poco, para ser más solidario, para ser más cariñoso con las demás personas. Mientras no me gane la lotería, ni sepa exactamente cómo hacer y que sea un maestro en eso, entonces no cuenten conmigo porque yo soy el necesitado. Y ese es el gran error que las personas muchas veces cometemos. Nuestras intenciones no están enfocadas realmente en el bien. Y por eso, continuando con este evangelio, dice, la intención es loable y sin duda puede llegar a ser sincera en algunas personas. No obstante, ¿será absolutamente desinteresada en todos los casos? ¿No habrá quienes, animados por el deseo de hacer bien a sus semejantes, prefieren comenzar por hacerlo a sí mismo, proporcionarse algunas otras satisfacciones, disfrutar algo de lo superfluo que por el momento no tienen y destinar el resto a los pobres? Entonces, la intención. ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? ¿Cuáles son las intenciones que nos mueven? Cuando reflexionamos en esto, debemos ser muy honestos. El espiritismo y uno de los elementos más importantes del espiritismo es la honestidad consigo mismo. Porque no existe una persona que absuelva, porque no existe alguien que escuche tus pecados, porque no existe ninguna de aquellas teorías que calman la conciencia en detrimento de nuestro crecimiento. Por lo tanto, en el espiritismo eres tú, contigo, y tu experiencia espiritual con la divinidad, con Dios. Por lo tanto, hay que ser adecuadamente honesto y ver qué intención nos está llevando a realizar ese camino. Si nuestra intención es sincera o simplemente nosotros todavía padecemos de cierto carácter de carencia y esa carencia nos hace pretender que deseamos hacer el bien y en realidad únicamente nosotros queremos sentirnos bien de una forma hasta cierto punto egoísta. Todos merecemos sentirnos bien, pasar bien. Todos queremos avanzar en nuestra vida. Pero desintención, como hablaba Jesús, ¿sí? De la abundancia del corazón, de la abundancia de las palabras, está donde está tu pensamiento, está tu corazón. Perdón, me confundí. ¿Sí? Donde están todos nuestros deseos, están nuestros sentimientos, está nuestra atención, está nuestro corazón. Por lo tanto, deberemos esclarecer qué intenciones tenemos, incluso para ser ayudados. Cuando nosotros revelamos la intención verdadera de nuestro corazón,
los propósitos legítimos que tenemos, entonces vamos a ser ayudados por la divinidad. ¿Por qué? Lo perfecto es que nosotros reencontremos nuestro camino, que en cada uno de nosotros nos reencontremos con la realización, con la plenitud. ¿Por qué? Ese es perfecto. Cuando nosotros nos reencontramos con la plenitud, cuando nosotros comenzamos a desarrollarnos, entonces nos encontramos en paz y alegres. Si nosotros dejamos de carecer tanto, entonces vamos a prestar atención a otras cosas. Por eso, lo perfecto es que cada uno de nosotros, cada ser humano se realice, que se reencuentre con la felicidad, porque el momento que se reencuentra con la felicidad, entonces es capaz de comenzar a obrar en el otro. Cuando nosotros somos realmente honestos con nosotros mismos y decimos, yo tengo esta intención, le estoy pasando mal, entonces necesito ayuda para esto, allí vamos a comenzar verdaderamente a crecer, a madurar y a entender que podemos salir adelante y que van a existir mecanismos que nos ayuden en todo esto. Si yo sigo escondiéndome, que sería una trampa, ¿no? Sí, un autosabotaje. Decir, no, yo quiero que acontezca esto para poder ayudar también a los demás. Y en el fondo del corazón no es así. Entonces, ese autosabotaje siempre me mantendrá de la misma manera. Esta ofrenda de la viuda no solamente es una donación externa, también es una donación interna hacia nosotros mismos. Es una donación en el sentido que usted comienza a trabajar en usted mismo, hace su mejor esfuerzo para mejorarse, para crecer, para tratar de conseguir esa meta que usted anhela. Y a través de eso comienza a sentirse mejor, a tener una vida más saludable emocional y espiritualmente. Al final, ¿qué nos causa más dolor? ¿Tener una pérdida material o una pérdida emocional? La pérdida emocional es algo que nos causa mucho más dolor, porque nosotros tenemos mayor apego a nuestras emociones que a las cosas materiales. Y el apego a las cosas materiales que nosotros podemos presentar están ligadas a situaciones emocionales que tenemos. Por lo tanto, cuando usted comienza a trabajar para usted mismo, cuando usted comienza a ofrendarse ese crecimiento interior, ese autocuidado, esa vigilancia de pensamientos, de sentimientos, cuando usted comienza a educar su alma, entonces está realizando una ofrenda. Porque asimismo como las demás personas, la humanidad es importante, cada uno individualmente es muy importante para Dios, es muy importante para la divinidad y conviene que crezcamos. Si nosotros pensamos en la ley de justicia, amor y caridad, si nosotros pensamos en la ley de sociedad, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos apoyar al otro cuando tenemos la posibilidad de comprender de que sabemos más de alguna manera, en alguna área? Y nosotros estamos provocando una corriente de crecimiento, una cadena de crecimiento donde todos nos apoyamos a todos. No necesitamos la perfección para crecer. Necesitamos únicamente conciencia. Continúa el Evangelio diciendo esta segunda intención, que tal vez no conozcan, pero que hallarían en el fondo de sus corazones. Si lo auscultaran minuciosamente, anula el mérito de la intención, porque la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí mismo.
pensar en los otros antes de pensar en sí mismo. Es un acto de crecimiento. Cuando yo pienso en los demás, yo debo estar listo para ser consciente en que cuando yo hago el bien al otro, en realidad me estoy haciendo el bien a mí mismo. Más, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos confundidos, con lucha interior, ¿cómo pensar eso? Hay muchas respuestas bastante políticas, ¿no? Donde decimos, sí, yo pienso por el resto. Interiormente, quizás nos decimos, no, yo tengo que hacer las cosas para mí y por mí. Y todavía significa que no salimos de ese estado de carencia. Necesitamos mucho. Y necesitamos para nosotros mismos. Esa es parte de la condición humana. Eso es nuestra infantilidad, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra condición espiritual del momento. Cuando yo comprendo exactamente que cuando comienzo a hacer el bien a otra persona, me estoy haciendo el bien a mí mismo, las cosas se transforman. Porque yo estoy entendiendo que estoy quizás sanando algo de mí en la otra persona. Esto es un poco difícil de comprender, porque también nos sentimos totalmente inocentes frente a los estragos de nuestras propias intenciones y de nuestras propias decisiones. Entonces, siempre somos inocentes y siempre somos los que no somos responsables de nada. Sin embargo, todas las personas que están a nuestro alrededor están por una razón. Cuando ayudo a una persona, entonces en realidad yo estoy sanando algo en mí. Y cuando comienzo a tener claridad en esto, cuando comienza a hacer sentido en mí, porque no es algo que usted lo pueda comprender y decir, la lógica de esto es este asunto. ¿Y por qué no podemos encontrarle tanta lógica a ello, ¿no? Y no podemos tener ese raciocinio completo, porque es algo que nosotros debemos sentirlo y debe hacer sentido en nuestra vida. Es eh, algo que viene desde vidas pasadas. Entonces, y como yo no tengo conciencia de mis vidas pasadas, no tengo un recuerdo que sea perfecto, que sea cabal, que yo tenga el recuerdo con un lujo de detalles. Entonces es algo que a veces yo lo creo y a veces no lo creo, a veces lo comprendo y a veces no lo comprendo. Y esa es la muralla con la que nos topamos al momento de entender por qué yo debo pensar en el otro antes que en mí mismo. En realidad es cuando yo hago bien al otro, entonces me estoy haciendo el bien a mí. Cuando esas palabras hacen sentido para mí, le encuentro una lógica inexplicable dentro de mí, significa que yo estoy comenzando una madurez espiritual. Estoy saliendo de ese estado infantil, de ese estado de carencia, y comprendo que aunque yo no tenga toda la información completa de una vida pasada, aunque yo no tenga toda la conciencia de todo lo que ocurrió, comprendo que todas las personas que están a mi alrededor tienen un papel importante en mi existencia. Y al sanar todas esas relaciones de amor en mi existencia, entonces sano también mi corazón. Y cuando sano mi corazón, yo encuentro felicidad. Por eso deberíamos entender el fondo de nuestras intenciones. ¿Qué estamos dándonos, entregándonos a nosotros mismos? ¿Qué estamos entregando también para los demás?
Y continúa, lo sublime de la caridad, en ese caso, consistiría en que el hombre buscase mediante su propio trabajo, lo que acabamos de hablar, mediante el empleo de sus fuerzas, de su inteligencia, de su talento, la obtención de los recursos que le faltan para llevar a cabo sus generosas intenciones. Quiero inspirar a los demás, necesito ser yo mismo una persona inspirada. ¿Y necesito qué para hacer eso? Primero, identificarme, hacer mi trabajo. ¿Con quién? Conmigo mismo. Emplear las fuerzas, mis fuerzas, con los demás, no, conmigo mismo. Emplear mi inteligencia, mi talento para obtener los recursos que me faltan para llevar a fin mis intenciones. En eso consistiría el sacrificio más grato a Dios. Y se convierte en un sacrificio, no porque sea difícil o titánico hacer, no se refiere a eso. Se convierte en un sacrificio porque nosotros deberemos sacrificar nuestro ego. Deberemos colocar en sacrificio nuestra comodidad. Deberemos sacrificar nuestras intenciones para comenzar a tener una visión mucho más amplia y más elevada de las cosas. Entonces, por eso es un sacrificio. Pero es algo bueno delante de Dios porque nosotros verdaderamente allí estamos viviendo. ¿Quién es capaz de donarse a sí mismo? ¿Quién es capaz de comenzar a hacer lo que debe hacer para su crecimiento? Entonces está entregando lo poco que tiene en ese momento para comenzar a realizar una inversión espiritual hacia la vida futura. Lamentablemente, continúa el Evangelio, la mayoría sueña con los medios más fáciles y rápidos para enriquecerse y corre detrás de quimeras tales como el descubrimiento de tesoros, de algunas oportunidades circunstanciales favorables, de recibir una herencia inesperada, etc. ¿Qué se puede decir de aquellos que esperan encontrar en los espíritus a los auxiliares que los secunden en investigaciones de esa naturaleza? Por cierto, no conocen ni comprenden el objetivo sagrado del espiritismo, y menos aún la misión de los espíritus que cuentan con el permiso de Dios para comunicarse con los hombres. Las decepciones constituyen, pues, su castigo. Solamente nos decepcionamos cuando nuestras intenciones y nuestras metas están fuera de la espiritualidad, fuera del templo de nuestro corazón. El mayor sacrificio está en nuestros corazones. El mayor sacrificio es aprimorar, mejorar nuestra conciencia, mejorar nuestra alma, para así crecer y avanzar en nuestra vida. Depende de cada uno de nosotros entender todo esto. Depende de cada uno de nosotros colocar nuestras prioridades en orden y entender de que somos seres espirituales, seres metafísicos que necesitan cultivar su propia alma, que necesitan reencontrarse con el amor, que necesitan entender su propio corazón para poder entender el corazón de los otros. La ofrenda de la viuda es una metáfora muy bonita que nos hace entender que todos nosotros, en un principio, tenemos pocas cosas que ofrecer, más que ese poquito que podemos ofrecer es una gran oportunidad o es el inicio de un crecimiento mayor y más importante.
Queridas amigas y amigos, les dejo esta reflexión el día de hoy y les envío un abrazo fraternal y cariñoso a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado.